Ya está con nosotros y les saludamos. Damos la bienvenida a nuestro querido pastor Gary, a nuestro pastor Edgar Madariaga, y también para todos nuestros amados hermanos que se integran a la sintonía en esta mañana. Pastor, muy bienvenido, buen día al comenzar esta semana que se nos va a parecer cortita, ¿eh? Muy buenos días, hermana María Soledad. Sí, parece que va a ser más cortita, más con mañana ya nos preparamos para los días de gracia. Para los días de gracia. Martes y miércoles. Martes, miércoles y el jueves no. ¿No es festivo? Ah, es festivo. Sí, pues. 3 días. No, por eso le decía que es cortita esta semana. Más cortita. Sí, pues. Bueno, damos gracias al Señor un día más, un momento más de declaramos su presencia. Tenemos fe en esta palabra de que el Señor va a estar con nosotros en todo momento. A los que están bajo esta palabra de pacto, esta Amén. Palabra de llamamiento, Dios será fiel a esta palabra. Así que un saludo para toda la congregación, para toda la casa, a todos los hermanos. Pastor Boris también, un saludo, un abrazo en el Señor. Amén, pues. Amén. Amén. ¿Qué tenemos hoy día? La palabra del Señor, bueno, todos los días, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La palabra siempre allí. Sí, hemos estado conversando algunas cosas acerca de una palabra, ¿cierto? Bueno, siempre ligado al Salmo, el que ande en valle de sombra de muerte, ¿cierto? Como dice el salmista, no temeré mal alguno, porque esa frase, yo estaré o tú estarás con nosotros, ¿cierto? Una palabra que se repite en toda como conectado a muchas. Sí. El cumplimiento, ¿cierto? Glorioso es cuando el Señor dijo, toda potestad me es dada, ¿cierto? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Se lo dijo el Señor a los patriarcas, en este caso a Jacob, después del sueño, pero son las palabras del Señor. Hermano, reconocer que salió esto de la boca del Señor. Amén. No tener temor. Sí. Yo estaré con vosotros. ¿Qué nos demanda? ¿Cuál es la condición? Estar bajo Cristo, estar bajo esta palabra de este llamamiento. No somos los mejores, no somos los sobresalientes, sino que somos los débiles, y es lo único que tenemos para afirmarnos es justamente la palabra del Evangelio. Así es. Y en eso tener toda la seguridad en el corazón de que el Señor estará con nosotros todos los días. Amén. Ahora, ¿cómo lo va mostrando? Lo compartíamos nosotros en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, ¿no? Desde el primer versículo. Si uno lee, ¿cierto? Y uno hiciera un conteo de las dificultades que tenía estos hermanos, ¿cierto? Eran muchas, no sé cuántas en sus vidas, ¿cierto? Sus vidas matrimoniales, su forma de pensar, su forma de hablar, ideas distintas, no sé, eran bien conflictivos, ¿no? La carta, dos hermanos. Problemas también con respecto al culto, a la iglesia, sí, pues, también se manifiestan, ahí se ven varios desórdenes. No hemos dicho que nosotros seamos mejor, ¿no? ¿Cierto? Que estos hermanos. Ahora, ¿cómo responde el apóstol Pablo en todos los casos? Nosotros, si hay un problema familiar, ¿cierto? Un problema con los hijos, un problema matrimonial, cualquier problema que uno tome de acá, nuestras respuestas a veces son más bien como tratando de hacerlo mejor, ¿cierto? Aplicando cómo hacerlo, ¿cierto? Consejo, dar un consejo ahí, cómo hacerlo. Lo que provee la carta, lo que provee el apóstol, y que decimos lo que
otorga Dios, ¿no? El Señor lo que pone como una respuesta para todo esto, la verdad que es cuando dice en el versículo 9 que fuimos llamados en el capítulo 1. Dios nos llamó a esto, a una comunión. Así es. Nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. No voy a decir que el centro de la carta está como manifestado, igual uno puede ver lo que está a través de toda la carta. Esta comunión, el capítulo 6 que hemos dicho, esta comunión es en el Espíritu tan glorioso que dice que el que se une al Señor llega a ser un solo espíritu con Él. Nuestro cuerpo también es del Señor, nuestro corazón es del Señor. Lo que el Señor muestra como una verdad que realmente soluciona todo el conflicto, todas las situaciones que se dan en esta carta, es el Señor y mi comunión con Él. Dios me llamó a esta comunión. Dice Pablo en la carta a los Colosenses, ¿cierto?, que fuimos aptos nosotros, el Señor nos ha hecho aptos para participar de esta comunión, para participar de esta herencia. Es una herencia de Dios. Dios no hereda esto, algo tan grande, ¿cierto?, que a veces la pasamos por alto, pensamos que no tiene valor, no tiene verdad alguna o en este tiempo, pero Dios nos ha hecho aptos para participar de una comunión con su Hijo Jesucristo. Amados hermanos, si alguien tiene una situación con los hijos, con el esposo, con la esposa, lo que Dios otorga como una verdad gloriosa para sobresalir o sobrellevar esto y superarlo, es entrar en la comunión con el Señor. Nos servirán quizá algunos consejos, ¿cierto?, como el trato, pero lo principal, porque la carta nos dice en el caso de matrimonial, por ejemplo, mire, el esposo, aunque hay palabra igual en la Escritura como doctrina, pero lo que presenta el apóstol en esta carta en especial es entrar en esa comunión. Dice a los santos llamados en el versículo 1, sí, ¿no? A los que invocan su nombre. Comienza desde la eternidad, ¿cierto?, antes de la fundación del mundo, que Dios tiene preparada esta palabra o esta verdad para nosotros, pero comienza para los que confiesan, invocan el nombre del Señor Jesucristo. Hemos dicho tantas veces esto de la importancia, ¿cierto?, para estar unidos en la comunión. Invoquen el nombre del Señor. En esta unidad con el Señor, con Dios que dice que nuestro cuerpo es del Señor y el Señor para nuestro cuerpo, este cuerpo corruptible, este cuerpo como lo tenemos, ¿cierto?, en estas condiciones. ¿Cómo el Señor no va a tener cuidado? ¿No? Si tiene cuidado, hemos dicho, de los pájaros, sí, de las flores del campo, pero en base a que comience yo a invocar su nombre. En el capítulo 10 de esta carta pone como un ejemplo, toma como ejemplo la experiencia de Israel. Dice 1 Corintios 10, porque no quiero, hermano, no quiere el apóstol que ignoremos esta experiencia. Se lo dice el apóstol Pablo a los corintios. En el versículo 6 dice que las cosas que sucedieron en esta experiencia están puestas como ejemplo para nosotros. Ahora alguien dirá para Pablo y en el contexto, pero como dice, para todos los que invocan el nombre del Señor, cualquier lugar invocan, y que tiene que ver con la posición geográfica en cualquier lugar del mundo, pero también cualquier lugar de la historia. O sea, no es solamente geográfico, sino que en el tiempo, los que invocan el nombre del Señor. Entonces la experiencia de Israel, fíjese, la experiencia de Israel, la que uno ve en las películas, ¿cierto?, y ve el cruce del mar con Moisés y ve todas esas están puestas, dice, como ejemplo para nosotros. Sí. Son un ejemplo. Dice que no quiere que ignoremos que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos fueron salvos.
O sea, todos salieron de la esclavitud de Egipto. Conocemos la historia del Cordero, ¿cierto? Y el ángel que pasó aquella noche. Ahora, todo el pueblo, no fue una porción, no fueron los que sobresalían, sino que todos, familias con hijos, todos salieron de la esclavitud. ¿Eran salvos? Sí, todos fueron salvos de la esclavitud de Egipto, donde Faraón, ¿cierto? Faraón es un tipo de, ¿cierto?, de un enemigo que el Señor destruyó por medio de la muerte. Esto es al diablo, ¿cierto?, que lo destruyó. ¿Ah? Faraón, un tipo de enemigo, y al ejército también de Egipto, que también es tipo de toda la fuerza, ¿cierto? Y lo que dice Pablo, como él dice, despojó a las potestades, ¿cierto? Y las exhibió públicamente, triunfando, un triunfo. Todo lo que tiene que ver con el mundo, dijo el Señor, ya fue juzgado este mundo. Entonces, el pueblo de Israel, como un ejemplo, todos fueron salvos. ¿Por alguna capacidad? No, por el Cordero. ¿No? Nosotros también podemos decir, somos salvos. ¿No somos salvos? Sí, somos salvos. Todos estuvieron bajo la nube, ¿cierto?, en la dirección, y todos cruzaron el mar. En el bautismo, ¿cierto? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, sacados del mundo, lo que hacemos nosotros. Dice, todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, con todas sus letras, dice, era Cristo. Era Cristo. No hay una diferencia, ¿cierto? Uno podría decir la diferencia de la experiencia de Israel a la experiencia de los corintios, ¿no? O los corintios con todos sus conflictos, pero en los primeros versículos el apóstol los reconoce como la iglesia de Dios. La iglesia de Dios que está en Corinto, ¿cierto? Ajá. Pero son reconocidos como la iglesia de Dios con todos los problemas que tienen, todos los conflictos, todas las situaciones, son la iglesia de Dios. En el caso nuestro, también con todos nuestros conflictos, todas nuestras situaciones, yo creo que el lente, ¿cierto? O desde el punto de vista que Dios nos mira, dice a los santificados, a los llamados santos, o a los santos llamados. Si somos santos, Dios nos reconoce como santos, como apartados. Somos apartados, estamos apartados para Dios. Nosotros también comemos del mismo alimento espiritual y también bebemos de la misma bebida espiritual. Bebemos de la roca que es Cristo, lo podemos identificar hoy día. El maná, ¿cierto? Decimos que comemos el pan vivo, el evangelio, el pan vivo que descendió del cielo, la palabra del evangelio. Ahora, la advertencia, esto está en el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual, dice, quedaron postrados en el desierto. Hay un riesgo, este es puesto como una advertencia. Hay un riesgo, dice. ¿Fueron salvos? Sí, salieron de Egipto, salieron de la esclavitud. Pero la meta que Dios les tenía para ellos, una meta de alcanzar y para el propósito por el cual fueron salvos, de alcanzar una tierra fructífera, Canaán. Pero la advertencia es también para los que hemos alcanzado el fin de lo, ¿cierto? O como dice, para nosotros los que están escritas estas cosas, está esta advertencia. De los demás de ellos dice, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice, quedar postrados es como que en el camino se les fueron muriendo la gente y ahí quedaron postrados, no pudieron avanzar. Hay una carrera que correr, hay una carrera que alcanzar. Claro, hay una meta que alcanzar.
no sea, amado hermano, que también este ejemplo, ¿cierto? Aun cuando hemos tomado y hemos comido el mismo alimento espiritual y bebido de la misma bebida espiritual, beber de Cristo, comer de Cristo, esta advertencia está presente también hoy para nosotros. Ellos salieron en esta carrera, comenzaron la carrera cuando salieron de Egipto, pero no la terminaron, no llegaron. Quedaron postrados en el desierto. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? Si estamos tan cercanos, ¿cierto?, a que también nos sucedan esto. Dice, no seáis idólatras como algunos de ellos. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos. Todos, mire, perecieron. Claro, no la hagamos, ¿no? Pero vivimos en un cuerpo, ¿cierto?, en esta vida, el cuerpo pecaminoso, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas, dice, para amonestarnos también a nosotros, a quienes nosotros, podemos decir, hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, ¿qué pone el apóstol? El apóstol como para... en cuanto a esta advertencia, ¿qué pone el apóstol? Dice el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Fíjese la palabra, la comunión. Fuimos llamados nosotros, dice el versículo 9, a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Cierto? Fuimos llamados a la comunión. El que se une al Señor, que encontramos que es una palabra tan gloriosa, es un espíritu. El que se une o el que tiene comunión con el Señor es como lo que presenta, por eso la verdad que presenta el apóstol es una comunión con el Señor. O sea, lo único que nos puede mantener firme, por ahí dice, el que esté firme, el 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga, estamos en la misma carrera, y le sucedió esto a Israel, y parece que en toda la historia sucede lo mismo, y a través de los tiempos le sucede lo mismo. Si está el ejemplo, lo que el Señor provee para nuestra vida es una comunión. El capítulo 1, versículo 9, ¿cierto?, es como la presentación, porque ¿cómo nosotros decimos que estamos en comunión con el Señor? Estamos en comunión con el Señor. ¿De qué manera? ¿Cuál es o es muy elevado el término, ¿cierto? Que estamos en comunión, estamos llamados a la comunión, los llamados santos, capítulo 1, versículo 2, ¿cierto? Los que invocan al Señor. ¿Cómo está invocar al Señor dentro de una comunión? El ser uno con el Señor, pero ¿cómo hacerlo tangible, práctico? La copa de bendición, dice, que bendecimos. Ahí está lo práctico. Es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Sí, pero aquí dice que el pan es uno solo. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo porque participamos del mismo pan. O sea, en la comunión, el tener comunión con el Señor es el que tengamos comunión entre nosotros. La manera práctica, no podemos solamente decirlo, ¿cierto? Soy uno con el Señor. Claro. Si no puedo ver a mi hermano. Si no podemos tener comunión con el hermano. Si no puedo estar participando de la sangre, de la mesa del Señor. Más adelante, ¿cierto? En el versículo 18, pone otra mesa. Hay otra mesa. A Israel según la carne. Otra mesa. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿Que sea algo lo que se sacrifica de los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor
y de la mesa. Ahí es fuerte, la mesa sí. de los demonios. ¿De cuál mesa nosotros comemos? ¿En cuál comunión estamos? No sé si es muy fácil, ¿no? Que la carnalidad, ¿cierto? En cuanto a esto, si los problemas yo creo que todos se solucionan en que participemos de la misma mesa y lo hagamos juntos. Compartamos juntos acerca del Señor, comamos juntos en la comunión de la sangre, de la copa, del pan que se parte, lo hagamos juntos, entendiendo que somos un solo pan, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero el participar de otra comida, el comer, el hablar otras cosas, no sea que estemos participando de otra mesa, y que al final el Señor dice que provocaremos a celo al Señor. Si lo hacemos, somos más fuertes que Él. Sigue ahí, pues más adelante todo me lícito. Ahí es donde está ese texto que usamos. Claro, sí, bueno, sí. Todo es lícito, pero ¿de cuál mesa? ¿De cuál mesa nosotros participamos? Amado hermano, ¿de cuál mesa comemos? Y la comida es justamente lo que más confesamos, ¿no? Lo que más se llena nuestra boca, de lo que más hablamos. ¿De qué más estamos comiendo? De la mesa del Señor, para decir que somos uno con el Señor y que esa es la solución para los problemas de la casa, los problemas, de todos los problemas que se ven en la carta a los Corintios, es acercarnos juntos a la mesa del Señor y poder decir que con Él, en la comunión con Él, entonces Él satisface nuestra vida, llena nuestra alma, llena nuestro corazón. Realmente podemos participar. Cuando dice Señor vuestro y Señor nuestro, Jesucristo es Señor nuestro. Ese término, ¿cómo es Señor nuestro? En el versículo, capítulo 1, versículo 2, parece Señor de ellos y Señor nuestro. Sí, sí. Toda la riqueza de Cristo, toda la riqueza las podemos alcanzar cuando confesamos y cuando nos acercamos a la mesa del Señor, cuando nos acercamos en la comunión, en no estar divididos. Amén, pues. Amén. Amén, pues. Oramos al Señor, pastor, para que el Señor nos dé entendimiento cada día a su palabra. Padre Celestial, te damos gracias en este día. Padre. En este comienzo de semana, declaramos que Jesucristo es el Señor. Amén, de este día. Amén. Y de los días que vendrán. Sí, Señor, Padre. Ponemos nuestra mirada en ti, nuestro oído en tu palabra, todo nuestro ser, para que habite, dice tu palabra, para que habite Cristo en nuestros corazones, para que habite Cristo en nuestros corazones. Y este cuerpo, Señor, sea dedicado a ti para el servicio, para darnos, para ofrecernos ante ti en sacrificio vivo. Señor, todas las cosas declaramos están sujetas. Esta semana, Señor, estos días que vienen de campaña, todo, Señor. Que tú conoces la necesidad, Señor, pedimos por estos días. Sí, Señor. Pedimos por estos días, Padre. Señor. Danos el pan diariamente. Sí, en este Señor. día, Señor, sabemos que en tu fidelidad tú proveerás todas las cosas. Sean fortalecidos todos nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesucristo, sean fortalecidos con poder. Nos declaramos, Señor, débiles. Oh, Padre. Con toda nuestra debilidad, Señor. Nos creemos que somos débiles, somos pequeños, Señor, más tu poder estará en medio nuestro. Sí, Señor, solamente Señor. El poder de Cristo, no nuestras capacidades. Señor, a cada hogar, cada familia en esta hora, llamamos, Señor, a unirnos al Señor, a tu palabra, Señor. Sí, Señor. Que sea tu palabra la que gobierne nuestra mente, estén sujetos esos pensamientos. No dejemos, Señor, nosotros entrar otro tipo de pensamiento, otro tipo de comida, sino que sea la de la comunión, la del cuerpo de Cristo, Señor. La del Evangelio. Gracias te damos, Señor. Este día lo consagramos a ti. Todas las cosas, Señor, declaramos que están bajo tu poderosa mano. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor.